Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a diseñar una mini libreta para colorear paso a paso con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades, seleccionamos centímetros e ingresamos la medida del ancho, en este caso 21 centímetros por un alto de 29.7. Y creamos un diseño. Ahora nos vamos a archivo, nos vamos a configuración y habilitamos mostrar sangrado para impresión y sobre esta realizamos la composición. Para ello nos vamos a elementos, nos vamos al buscador, en este caso yo voy a buscar marcos, selecciono la sección de marcos y selecciono este cuadrado de fragmento. Ahora me voy a posición e ingreso el ancho. Voy a trabajar con un ancho de 7 centímetros por una altura de 8.5 y ubico en la parte inferior. Nuevamente control C, control V para generar una copia y modifico el ancho a 6 centímetros por una altura de 7.5 centímetros y lo ubico justo en el medio. Trabajamos con zoom, nuevamente control C, control V, voy a modificar el ancho, voy a trabajar con un ancho de 7 centímetros por una altura de 10 centímetros y ubico esta en la parte superior. Siempre voy a colocar en el medio, nuevamente control C, control V, voy a modificar, en este caso voy a ingresar un ancho de 7 centímetros por una altura de 3 centímetros y ubico en la parte superior. Una vez ya finalizada esta sección me voy a ubicar justo en la base, que es en la parte inferior, para colocar una forma adicional. Me voy a elementos, voy a buscar en este caso arco frame minimalista. Me voy a la sección de marcos, en ella despliego y voy a seleccionar una de ellas que viene a ser esta, que es un marco arábico minimalista. Me voy a posición y voy a girar a menos 180 grados e ingreso el ancho. Voy a trabajar con un ancho de 5 centímetros por una altura de 1.5 centímetros y arrastro hasta la parte inferior. Ahora me ubico en la parte superior. Arrastro la línea guía justo hasta llegar hasta el vértice de lo que viene a ser este diseño. Nuevamente la siguiente línea guía al lado opuesto de este diseño, justo en este vértice, en esta línea, para que ustedes puedan observar. En el medio voy a hacer una línea, para ello me voy a elementos y voy a buscar en el marco línea. Me voy a la sección de formas y voy a seleccionar esta línea para colocar justo en el medio. Esta línea me va a servir para hacer el corte y ubicar y poder cerrar lo que es esta cajita. Me voy a la parte superior y voy a asignar un grosor de trazo de un punto. Voy a seleccionar el color, en este caso un color blanco. Luego voy a arrastrar justo en el medio esta línea. Me voy a guiar también por otra línea guía. Voy a colocar una línea guía en el centro para habilitar mucho mejor esta línea. Recorto la línea justo que me quede en este borde de la línea guía intersectado. Simplemente voy a quitar estas líneas guías puesto que ya no me van a servir. Y bueno, de esta manera obtengo la línea de corte que me va a permitir cerrar con este otro elemento. Y bueno, ahora comienzo con lo que es la personalización de esta mini libreta. Para ello me voy a subidos, me voy a subir archivos y voy a seleccionar dos bases de textura que vienen a ser estas, una imagen en PNG y también me he descargado de Pinterest unas imágenes para colorear de la temática. En total son 6 imágenes para colorear. Y bueno, se va a proceder de esta manera a cargar y voy a comenzar con la personalización. Simplemente voy a arrastrar y soltar en este recuadro. Clic derecho, voy a bloquear para superponer una imagen sobre ella. Arrastro y superpongo esta imagen, minimizando y adecuando justo en el medio. Selecciono este fondo y voy a asignarle en este caso con el cuentagotas un color de contraste. En este caso un color que se me ha generado de la imagen. Nuevamente selecciono esta base, voy a asignar el mismo color. Ahora en el caso del medio le agrego una base de textura, me voy a subidos
y voy a arrastrar esta base. Y por último me voy a la parte superior, selecciono este recuadro y asigno la misma base de textura anterior. Y bueno, así termino con el proceso de personalización y prosigo con el diseño de las hojitas. Para ello agrego una nueva página, me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar en este caso formas. Doy clic en formas y selecciono este cuadrado. Me voy a posición e ingreso el ancho. En este caso voy a trabajar con una medida de 7 centímetros por una altura de 9.8 centímetros y arrastro justo hasta la parte superior hasta el borde del sangrado para impresión. Ahora nuevamente selecciono este diseño, me voy al color, voy a asignar el color blanco, me voy a editar estilo de grosor, voy a asignarle un punto de grosor y va a quedar en color negro. Ahora selecciono nuevamente esta base, control C, control V, me voy a posición e ingreso la medida. Voy a trabajar con un ancho de 6.2 centímetros por una altura de 8.89. En esta parte superior voy a dejar 0.5 centímetros para realizar el pegado. Arrastro la línea guía hasta 0.5 centímetros. Y bueno, ahora simplemente arrastro este recuadro por debajo de la línea guía, justo en el borde de la línea guía. Me voy a subidos y voy a acoplar esta imagen para colorear. Si es que el fondo o la base es muy grande, simplemente voy a recortar por los bordes y ampliar y adecuar la imagen justo en este recuadro. Ahora nuevamente voy a tomar todo el modelo, control C, control V. Ubico en el medio, nuevamente control C, control V para generar una copia. Elimino estos diseños y voy a colocar los nuevos diseños. Y así de esta manera voy acoplando lo que son las hojitas para colorear. Ahora nuevamente selecciono todos estos elementos, control C, control V, arrastro hasta la parte inferior. Elimino las imágenes y las voy a sustituir por las otras. En total son 6 hojitas para colorear. Y bueno, de esta manera ya he finalizado. Ahora si ustedes gustan pueden agregar de repente ustedes más hojitas acá o diseñar de acuerdo a otra temática. Para fines de impresión desbloqueo este fondo, selecciono todos los elementos, los agrupo y lo voy a colocar justo en el borde. Coloco 3 diseños en una hojita 4. Ahora me voy a archivo, me voy a descargar. Voy a seleccionar PNG y clic en descargar y de esta manera se va a proceder a descargar lo que son mis diseños, que viene a ser esta y la otra que es para colorear. Y bueno, aquí ya tengo impreso y cortado lo que es la mini libreta, la carcasa y también lo que es las hojitas para colorear. Acá, como ustedes pueden observar, simplemente van a hacer el doblez desde estas esquinas y van a pegar uno por uno lo que es las hojitas para colorear. Y bueno, una vez finalizado lo que van a hacer es cerrar con esta solapa y con esta línea de corte para cerrar lo que es la mini libreta. Bueno, espero que les pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación, dejarme sus comentarios y nos vemos en próximos proyectos.